estación conductor, acción perfecta de la razón. Recogí la cabeza privada de sus sueños y los tomó de paz. Estoy en la guerra donde muere a diario tu cerebro, la guerra de tu sociedad, exterminadora, fascista y racista. La ira de tu dolor, muéstrala sin perdón. La ira de tu dolor, muéstrala sin perdón. Los huesos quebrados, los pulcros sin este y sin nombre, los llevo en mi espalda. Los peso a su tumba, sin sentido alguno. Los peso a su tumba, sin sentido alguno. Huyo de este terror, me voy en tu canto. Yo era fuerza y valor para seguir en pie. En la guerra sientes miedo, el temor a la muerte. En la guerra sientes miedo, el temor a la muerte. Hola, buenas, mi nombre es Raúl, soy baterista de La Funa. Algunas de las bandas que he estado, comencé con Sack and Drive por ahí por el 97 más o menos. Después de Sack and Drive pasé a La Funa en el 98 y ahí nos afirmamos con los chiquillos hasta el día de hoy. Otra banda que he tenido también, los Pits, toqué con Cass, del 2005 más o menos al 2007. Y de Givias también, Stoner, junto ahí el Rana, Giancarlo Fioco, Sergio y el Johnny. Actualmente me encuentro con La Funa, ya vamos a cumplir 24 años con los chiquillos. Estamos pensando en lanzar 2 discos, Perdiendo el Tiempo, que son canciones nuevas, son 7 canciones, y El Refrito, que es una compilación de canciones antiguas, más o menos del tiempo del 2000 al 2004. Ya en este tiempo la banda está conformada por Ignacio, que está en guitarra y voz, Sergio en guitarra, Vito en bajo y yo, Raúl, en batería. Tocatas, ahí por montones, tenemos en Santiago, tenemos también cuando fuimos a Chañaral, sacamos una micro con los niños de América Hoy, con Cass, La Funa, fue el menso viaje ese, es como de las mejores tocatas que hemos tenido. Santa Jamie nace más o menos por el 2000 con una sala de ensayo. Esta sala de ensayo estaba ahí en Las Torres, en la casa de la Nadia, que era bajista de La Funa. Y junto con Cristian teníamos el backline, tenían todos los chiquillos para poder grabar. Y con ayuda del Fugo, que nos facilitó los discos y los programas para grabar, nos enseñó a mezclar. Y él nos tiró para arriba con el tema de Santa Jamie como una sala de ensayo y estudio de grabación. Por ahí pasaron varias bandas, Impacto, Carne Molida, estuvo La Funa, THC y más bandas. Actualmente lo que es Santa Jamie es una disco digital que pueden encontrarla en santajamierecord.bandcamp.com. Esto contiene un sinfín de bandas regionales, hay bandas chilenas y bandas extranjeras también. Tú puedes descargarlo, puedes escucharlo online. Así que está bien bueno el proyecto ese. También tenemos canal en YouTube, Santa Jamie, y en Facebook también Santa Jamie. Grabamos tocatas también y todo eso es para difusión de bandas locales. Lo que nos falta a nosotros acá. Mira, para potenciarlo yo creo que se debe hacer más difusión, como lo que se está haciendo ahora con las páginas que tienes tú, lo que es Santa Jamie, lo que son las tocatas también en Local Punk, y darle cabida también a bandas nuevas. Aquí, puta, todos los años salen bandas nuevas que tienen ganas de mostrarse, como Bulgari Soez, Tracer Warrior, que vienen tocando, Junkie Punky también, que han tenido buena aceptación con la gente. Ya actualmente el público es súper versátil, escucha de todo, no tenemos los prejuicios que teníamos antiguamente, y ese es un plus para las bandas nuevas. Y vienen creando otro tipo de música también, no el típico pan convencional. Ahí se puede notar con Bulgari Soez, una excelente banda.
a la mierda, la 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 la, mierda, a la mierda, a la mierda, la 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 la. El de abajo trabaja y trabaja, el del medio cree estar bien, el de arriba moviendo los hilos, un cura pedófilo te pide una oración. A la mierda, mierda, a la mierda, la 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 la, mierda, a la mierda, a la mierda, la 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 la. Obreros ahogados en deudas, cesantes mendigando de lo mismo, ciegos criticando al que critica, los que se atreven a palos son dispersados en un sistema impuesto a metralletas, con un mandante forrado en dinero, su misma mafia a cargo del negocio y el rebaño embobado con publicidad. Mierda, a la mierda, a la mierda, la 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 la, mierda, a la mierda, a la mierda, la 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 la. Mierda, a la mierda, a la mierda, la 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 la, mierda, a la mierda, a la mierda, la 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 la. Mira, en los 90 a mí me tocó, de una militancia pasada política, me tocó la universidad principalmente conocer a bastantes bandas. Obviamente la banda que llevaba lo que era el punk rock local era lo que es Los Reprimidos, y por otro lado dentro del metal podría ser Undertaker, eran como la banda. De hecho, en el caso de ambas, sobre todo los Undertaker eran vecinos de mi casa, a la vuelta de mi casa, ¿no? Vivían cerca. Dentro de esa escena yo siempre fui el más punk rock, ¿cachai? Dentro de este tema de militarse en la universidad nos tocó organizar muchas tocadas, que conocimos a los mismos de Desorden Vacío, con su banda anterior, no me acuerdo cómo se llama el tocado, porque tenía efectivamente PSTX, parece que había una, o habían otras bandas por ahí que tenían, Flaco Enrique y toda esa gente, antes de que hubieran estas disputas y todas estas cosas, hasta que como leí por el 97 conocía lo que eran los Propagandas. Habían otras bandas circulando dentro del Under, me acuerdo de Demonia, me acuerdo... ya en este rato uno se le va la memoria, pero la he dejado tocar hace rato. Pero más que eso eran personajes, o sea, el King, el Joaquín, que primo José Luis, que tenía Sin Vida, bueno, en Demonia, que era lo que era el Milo, que también tocó en Los Reprimidos. Entonces, entre toda la escena se iba moviendo. Me acuerdo que había varias bandas de cover, por ahí una que hacía tocaba el Sauri, que era una banda de cover de los Fate No More, pero que gracias a la interpretación del Sauri era como que sonaba muy bacán. En realidad, bandas pasaron muchas en los 90, pero en realidad yo ya cuando vi que se empieza a consolidar el género es como más bien en el 2000. Yo me mandé una salida cuando egreso a la universidad y vuelvo, y ahí es cuando conozco ya más bien bandas más consolidadas, como, bueno, estaba desde Caso, América Hoy, hasta, por ejemplo, Actitud Suicida, que también a las bandas quizás deberían ser más valoradas, ¿cachai? Sabía de la existencia en algún momento de lo que era Patio 29 en el 89, pero no tuve la suerte de verlos, sí. Pero sí tuve la suerte de ver una mezcla de escena donde estaba el Chiquito Vergara, Carlos Vergara, que era un buen amigo, el Mario de los Propagandas, que con los Propagandas es donde teníamos mayor relación. Pues nosotros decidimos hacer Asesinos Jubilados aproximadamente en 2005, justamente con el Lito y con mi hermano, que es el actual baterista de Propaganda, con Juanga, y ahí ya nos involucramos de lleno a la escena. Hasta antes quizás yo tuve una participación un poquito más de observador, y en algunos casos de
de organizador, pero más bien desde la mirada desde institucional que te da la universidad. Yo creo que yo me agarro de la escena ya como más en el hácelo tú mismo y todo, un poquito de la vuelta del 2002. Ahí ya me meto más en la escena, aparte que también ideológicamente mi mirada también había cambiado mucho, entonces me meto mucho más en eso. Pero sí, eso es lo que te puedo decir yo, por lo menos de lo que era el 90. El 2004 empecé con lo que era Sesión Jubilado. Yo antes había tenido una banda que se llama, o sea, no una banda, sino que mi primera incursión así musical fue con el Lito Nores, que era un estudiante de lenguaje castellano, con el cual nos encontramos que éramos muy fanáticos de Pixies. En ese tiempo hicimos una especie de dúo que era una guitarra acústica, y yo hacía poesía, todavía no era como una banda tal, pero participamos en Peña. Y ahí lo que se hacía era una base de poesía media psicodélica, por decirlo de alguna manera, con elementos del punk, con algunos covers, algunas cosas. Pero cuando ya tomé Asesinos Jubilados, donde fui el principal letrista, ya empezamos a meternos con un tema más bien político, muy directo, de hecho nos asumíamos como banda política. Hasta que llega el proyecto se disuelve en 2011, cuando yo me mudo a Vallenar. Y yo hoy día, por ejemplo, estoy con los amigos de la ABC, que es un proyecto que lleva más o menos aproximadamente unos 6-7 años, donde hemos pasado muchas formaciones, pero que principalmente mezclamos esta opción política por un lado, social, compromiso, también con una cosa también más crecida, más íntima, o de tocar temas desde una mirada distinta. O sea, no se trata de abandonar el tema social, se trata de que puedes tocar los temas sociales sin los clichés de siempre. Por ejemplo, nosotros tenemos temas de amor, pero no estamos diciendo amor, quiéreme para toda la vida, o por mucho que nos puedan gustar bandas, a mí me gusta mucho el bolero y todas esas cosas, pero tratamos de hacer una mirada del amor, por ejemplo, con un tema que se llama Acompáñame, por ejemplo, que habla de la mirada de los dos siempre al frente, siempre uno cada lado, ninguno siendo menos que el otro, entonces tratando de abandonar el cliché. Nosotros no nos negamos a tocar ningún tema. Planteamos que el tema que uno aporte tiene que aportarlo desde una mirada distinta, desde una mirada fuera de los clichés, desde una mirada poética distinta. Hoy día tenemos temas que tratan tanto de amor como tratamos temas netamente sociales, de cambio, de adaptaciones de temas de afuera, por ejemplo, como un tema de Nick Young, que se llama Bloqueando por la libertad, y nosotros asumimos que la libertad es el paradigma gringo. Nuestro paradigma es la democracia, entonces nuestro tema se llama Bloqueando en democracia. En la pandemia yo vi una vez, se mezclaron dos cosas. Una, que antes de la pandemia, con Alejandro Stephens, que es el bajista histórico de En Tu Contra, tocó en Mal Gobierno, tocó en Enfermos Terminales, y que con el cual somos muy amigos. Yo cuando voy a ver un recital me quedo en el sillón de su casa. Él siempre me planteaba de que cuando yo empecé a hacer mi colección de discos y cuando hablábamos, somos muy ñoños los dos en torno a discos, de que eso había que demostrarlo. Sobre todo pensando en que en regiones el acceso a música alternativa de verdad no estaba. Generalmente acá nos cuesta más que llegue un disco, que llegue una cosa alternativa, o sea, no lo de siempre, o sea, porque aquí, no sé, estamos llenos de programas donde se escucha Misfits, La Huella Record y un montón de bandas que se empiezan a repetir, pero por ejemplo, conocer bandas distintas como Donkas, Iconoclast, DX, bandas que tienen otra propuesta y que también tienen mucho tema social, no se daba. Iba creciendo mi colección, sobre todo de discos de 7 pulgadas, y se estaban haciendo esa idea, pero no se concretaba. Viene la pandemia y yo me recuerdo cuando vi que Chilito Vergara, el Carlos Vergara, de Los Reprimidos, ex bajista de Los Reprimidos, o sea, bajista actual de Los Reprimidos, porque te acaban de ocultar, porque están en Plan 7, empezó a hacer un programa por su cuenta y a mostrar cómo interpretaba en el contrabajo ciertos temas. Ahí nace la idea de que quizás no era tan complicado, no necesitaba tanto equipo, y empieza esta idea de hacer un programa, y lo elaboro como un programa de conversación, así como si el público fuera el otro
El otro es el expectante que está conversando conmigo, y me tomo un vino, me tomo una cerveza y vamos escuchando música sin escuchar los temas completos, sino que solamente mostrando pequeños ejemplos y hablando de la banda. Y así se empezó a dar y tuvo una respuesta bastante entretenida, sobre todo porque yo diría que bandas que no se nombraban antes acá, como Arcade Minds, como Iconoclast, Doncas, hoy día sí suenan. Entonces, eso es bueno, y además nos dio la oportunidad de mostrar para afuera, porque esto fue para la gente que escuchaba en Santiago, poder mostrar material de regiones, porque ahí mostramos mucho material de regiones. Coincidió en que al final de la pandemia estaba sacando discos los propagandas, salió el disco sin nombre, entonces, y otro montón de material que rescatamos desde antes. Del 2019, un poquito antes de la pandemia, no, del 2018, logré editar después de mucho tiempo un disco, o sea, un libro que se llama Rockeando en la Sombra, o sea, sí, Rockeando en la Sombra, una historia de música en provincia, que trata de un poquito de esto, de la historia que me tocó vivir a mí personalmente. No es un libro de investigación periodística, sino un libro más bien, una crónica de lo que a mí me tocó vivir en el underground serenense, coquimbano, un poquito de Vallenar, incluso algo de Valdivia, que son los lados donde anduve, y contar de eso. Entonces, puede tener algunas imprecisiones porque es un relato personal, pero al parecer, por lo que yo sé, es el segundo relato editado y oficial de lo que es la escena underground de acá y rockera de acá de principalmente La Serena y Coquimbo. Después de eso creo que han habido otras experiencias, pero necesariamente varias personas, de hecho entre ellas Cristóbal González Lorca, que es el ex baterista de Santo Barrio, el mañana de Santa Feria, también comunicador, escritor, que me hizo la reseña final del libro en la tercera edición. Me decía que justamente si según su mirada es un libro que hay que llegar a revisarse, es que uno tiene que empezar un trabajo para hacer cualquier investigación acá. Llegó a su tercera edición, ahora está a punto de salir el 13 de agosto, editamos un segundo libro que es cuando ya me metí con el género de la novela y hacer un tema de ciencia ficción que tiene mucho de macho-historia. Cuando hablamos de macho-historia estamos hablando de la historia de los pueblos locales, de la gente, tiene mucho de macho histórico, también mucho de música, en un ambiente de ciencia ficción que me permite contarse estas historias. Y de hecho se edita el 13, pero ya empecé a escribir la continuación. Mucho no puedo decir más que ese disco cuenta, o sea, ese libro cuenta con la colaboración de Lucot, Luis Contreras Trujillo, que es un pintor acá reconocido con historia. De hecho es uno de los que pintó el mural el famoso mural que está en el terminal de buses. Y Carola Pizarro, que es la ilustradora, poeta, escritora y una gran mujer feminista que me aportó con lo que es las ilustraciones internas. Entonces fue al final un trabajo conjunto. Nunca
viene por ti. Dividiéndonos en clases sociales, contándole a padres, hijos vulnerables, poniendo al infierno que es enseñable, matando tu infancia de la forma más cruel, matando tu infancia de la forma más cruel, matando tu infancia de la forma más cruel. Fiesta fascista y violenta, legado de Pinochet. Fiesta fascista y violenta, paraíso soñado, déjame gustar. Fiesta corrupta y violenta, somos víctimas, somos víctimas. Fiesta fascista y violenta, defensores de tu puta fe. Fiesta fascista y violenta, somos víctimas, somos víctimas, somos víctimas, somos víctimas, somos víctimas, somos víctimas. Bueno, somos Patio 29, Cristian Cerda en la voz, Michel Cerda en la batería, en la composición. Somos una banda de comienzo de los 90, de las primeras bandas junto a Los Reprimidos y los FH que tocaron acá. Los integrantes originales en este momento somos nosotros dos, que somos hermanos, Cristian Cerda y Michel Cerda. En ese tiempo estaba el Rodrigo Contreras, que tocaba el bajo, y el Waldo Ríos, que tocaba la guitarra. Después con el tiempo nos disolvimos, yo formé otras bandas, volvimos con el tiempo. La formación actual es el Ignacio Rivera, el Nacho en la guitarra, el Carlos Flores en el bajo y nosotros dos. La nueva formación está con un sonido un poco más potente que la antigua, con otra influencia, con otra forma de tocar igual. Bueno, aquí van a ver ustedes. Bueno, en este mismo lugar empezamos las tocatas en el Gallinero, en la Ferroviaria, en la Avenida del Mar, esa es la Avenida Aguirre. Claro, en ese momento, en ese tiempo, era difícil tocar en vivo. Y los flyers todo era hecho a mano, era muy artesanal todo, pero salían buenas las tocatas. No, el esfuerzo que se hacía para traer los equipos y todo. Y es raro estar ahora con tantos años haber pasado y volver a tocar el mismo lado donde teníamos 18, 19 años. Muy bueno. Músicos de ese tiempo están los Reprimidos, que ensayábamos juntos, los FH, el Rodrigo Órdenes, el Roller, Rodrigo Contreras, el Cubo, el Gillo, el Chino Vergara, el Jano, el Milo. También estaban los Pimientas Ácidas, que es otra banda que tocó poco, pero que también nosotros alguna vez los vimos. Eran músicos extraordinarios que siguen tocando actualmente. ¿Te gustaba algo música especial? Había mucho. Era bien antes de todo. Claro, salía de... Dentro de las mismas bandas, las tres bandas que eran Los Reprimidos, nosotros y los FH, nos organizábamos para hacer las tocatas, incluso para hacer los flyers, para ver el asunto del sonido. Era muy esforzado todo, pero se hacía y resultaba bien y mucha gente llegaba de Coquimbo. Se armaban peleas, piedrazos, Coquimbo con La Serena, la típica, pero al final resultaba muy bien, muy buenos recuerdos al tiempo, con harta pachorra nomás, se hacían las tocatas. Bueno, yo creo que en noviembre va a salir el disco homónimo que va a ser en 9 canciones que son completamente nosotros, son canciones diferentes, no son muy parecidas unas con otras, y enseguida empezaríamos el tiro con el próximo disco que sería un poco más corto grabarlo. Con harto poder en letra cada canción. Eso como el
podría decir, la idea del grupo. Claro, en ese tiempo hablábamos de lo que era la dictadura, de lo que sufrimos, porque nosotros nos llevaron detenidos. De hecho, en la primera tocata vino un Paco que se llamaba El Cariño Malo. Nos llevó presos después de tocar sin ningún sentido. Estuvimos hasta las 6 de la mañana presos por el nombre de la banda. Y siempre fuimos un poco perseguidos por eso. Actualmente, bueno, las cosas pasan pero más en silencio, pero las tocatas se pueden hacer tranquilamente. Antiguamente era difícil lidiar con los Pacos porque eran muy brígidos los Pacos en ese tiempo. Solo nos llevaron detenidos por nada. Terminamos de tocar como a las 12 y de ahí hasta las 6:30 de la mañana acá arribita. Actualmente el movimiento punk rock, hay mucha diversidad de estilos. Me gustaría un poco más que la música en sí, a los músicos que hacen temas propios se les valorara un poco más, sobre todo el movimiento punk, porque siempre todo esto es gratis. O sea, hay personas como José que se preocupan mucho de hacer este tipo de eventos, pero de otro lado los pubs valoran mucho más a las bandas que hacen cover. O sea, igual también hacen cover, pero la música regional con temas propios es difícil hacerla y difícil tocar, no hay espacio. Por eso que es bueno que José organice estas ferias rock que atraen muchas bandas nuevas, bandas antiguas como nosotros. La idea es que se dé más espacio y que también de alguna forma las bandas reciban alguna remuneración, ya sea poca, por último para la movilización, porque hay un esfuerzo atrás de todo esto. Y ojalá hubieran más personas como José porque se preocupen más del movimiento, de levantarlo. No dejaban de golpear las murallas, el humo que pica en los ojos, gritos de dolor, rabia y odio. Chile, cementerio de obreros, miles de obreros son asesinados, miles de lamentos que no han cesado. No hubo juicio, tampoco culpables, solo la historia que tú borraste y ya está escrito en tu ADN. Chile, cementerio de obreros. Chile no es solo de las grandes batallas gloriosas o discursos presidenciales, también es la historia de nuestra familia, la de la mía, la de nuestros padres y abuelos que murieron luchando por un mejor país para sus hijos, algunos abandonados en fosas comunes, en las pampas o en alguna quebrada de Chile. Pero estén donde estén, siguen hablando, siguen soñando, siguen pidiendo que no les olvidemos. Los tiros no dejaban de golpear las murallas, el humo que pica en los ojos, gritos de dolor, rabia y odio. Chile, cementerio de obreros, miles de obreros son asesinados, miles de lamentos que no han cesado. No hubo juicio, tampoco culpables, solo la historia que tú borraste y ya está escrito en tu ADN. Chile, cementerio de obreros. Tu ADN, Chile, cementerio de obreros.
Thank you.